Queridos hermanos, bienvenidos a este segundo domingo de Cuaresma. El domingo pasado escuchábamos a Jesús que escogió la forma correcta de vivir, de irse al desierto y vivir una vida negada a las tentaciones, a las cosas del mundo. Y hoy en el Evangelio escuchamos a Jesús que llama a 3 de sus discípulos y los lleva a la montaña en lugar de encuentro con Dios. Y en ese lugar de encuentro, esta vez son los discípulos ahora quienes deben escoger la manera o la mejor manera de vivir como la escogió Jesús. Hoy los discípulos somos nosotros a quienes Jesús quiere llevarnos a la montaña, no solamente a orar, sino a escoger la mejor manera de vivir en la Cuaresma, con ayunos, con sacrificios, para poder vencer cada una de aquellas tentaciones que se nos presenten, que quieren apartarnos de las cosas de Dios. Te invito, hermano, a vivir la Eucaristía como si fuera la primera, la única o la última misa. Bienvenidos. Misericordia, concédeme, oh Dios, y muéstrame tu inmensa compasión. De todo corazón te pido el perdón de mis delitos, límpiame, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión esté con todos ustedes. Queridos hermanos, en este tiempo de la Cuaresma surgen muchas iniciativas o hay muchas iniciativas de la Iglesia para alcanzar misericordia y conversión, como por ejemplo el Santo Via Crucis, ofrecer la coronilla de la Divina Misericordia, el hacer ayuno, oración, caridad, limosna. Quiero pedir al Señor para que ese mínimo gesto de hacer un Via Crucis, de hacer un ayuno, de orar, pues sea para fortalecer, ¿verdad?, esa respuesta a Dios y que podamos en verdad con esos sacrificios, con estas prácticas cuaresmales, poder alcanzar la misericordia de Dios y reconocer, darnos cuenta del cambio que produce Dios cuando quiere de nosotros un corazón contrito y humillado. Pidamos ahora perdón al Señor de todos nuestros pecados. Pidamos perdón al Señor por nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad, nuestra falta de compromiso, quizás nuestra falta de esfuerzos por vivir la Cuaresma. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos.
Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que purificada nuestra mirada podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: Aquí estoy. Y Dios le dijo: Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí estoy. El ángel le dijo: No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó al carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto, no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre confiaré en el Señor. Siempre confiaré en el Señor. Aún abrumado de desgracias, siempre confiaré en Dios. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. Siempre confiaré en el Señor. De la muerte, Señor, me has librado, a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Siempre confiaré en el Señor. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo, en medio de su templo santo que está en Jerusalén. Siempre confiaré en el Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no va a estar dispuesto a darnos todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pequé, Dios mío. Piedad, Señor, piedad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. Si grandes son mis culpas, mayor es tu bondad. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó la palabra aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, escúchenlo». En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, nos encontramos en el segundo domingo de la Cuaresma. Escuchábamos el domingo pasado a Jesús que escoge el camino de Dios en el desierto, vence la tentación y elige la forma correcta de vivir. Y hoy vemos a Jesús subiendo a la montaña con los discípulos, porque ahora son ellos los que deben elegir como eligió Jesús. Y esa elección de estos discípulos, pues es precisamente vivir con Jesús. Y pues los discípulos se dan cuenta que vivir con Jesús es la mejor elección de vida, aunque más adelante podremos encontrarnos a los discípulos temerosos, ¿verdad? Negándolo. Y eso pues es una muestra de que no ha sido una elección por completo hacia Jesús. Ya más adelante podremos entender por qué los discípulos se escondieron y cómo encontraron las fuerzas, ¿verdad? Y entendieron todo lo que pudieron vivir con el Señor. En esta lectura encontramos entonces a Jesús que sube al monte para orar. Pero esta vez una oración que quiere hacer con sus discípulos, o por lo menos que sus discípulos vean, ¿verdad?, esa transfiguración. Pedro, ¿verdad?, dice la lectura, el Evangelio, que no sabían lo que estaban diciendo, que no sabía qué estaba hablando, pero pues entre el temor quizás y digamos las dudas, los temores, pues Pedro, mas sin embargo, le anuncia unas palabras a Jesús: Señor, qué bien se está aquí, ¿por qué no hacemos 3 chozas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y fíjese, esos personajes que están hablando con Jesús son personajes, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento escogieron la mejor forma de vivir con Dios y que ya gozan de la presencia de Dios y que están bien. Entonces, eso tiene un significado para nosotros muy importante. Jesús, vuelvo y repito, el domingo pasado nos muestra la forma de vivir, ¿no? Cómo hay que vivir, venciendo las tentaciones y confiando plenamente en el Señor, entregándose por completo al Señor. Pero también nos presenta a 2 de estos personajes que ya han entregado todo, que han sido obedientes a Dios y que Dios les ha premiado y que están en la presencia de Él. Jesús quiere lo mismo con sus discípulos.
Y por eso, ¿verdad?, nos muestra en el Evangelio que pues Jesús, cuando se transfigura, la transfiguración refleja, ¿verdad?, dice que sus vestidos eran blancos, un color, un blanco que no hay en el mundo. Y eso es una demostración de cómo es la gloria de Dios cuando se escoge la forma correcta de vivir. Entonces, miren ustedes, Jesús escogió la mejor forma de vivir, fue al desierto. Y en el desierto, ¿verdad?, pues escoge ese camino, vence las tentaciones y es allí donde elige la forma correcta de vivir. ¿Qué nos quiere enseñar Jesús en esta Cuaresma? En esta Cuaresma también el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros escojamos, ¿verdad?, el camino de Dios en el desierto. La Cuaresma es el desierto. Y en el desierto, porque eso no lo vamos a encontrar sino hasta o en el camino o hasta después de los 40 días de estar en el desierto. Es decir, nosotros después de la Cuaresma es que vamos a encontrarnos, ¿verdad?, venciendo cada tentación, aunque en el camino de la Cuaresma también. Pero vamos a encontrarnos para que el Señor nos elija y nos lleve al monte, a la montaña, para orar. Porque en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Escritura, la montaña, ¿verdad?, es el lugar de encuentro con el Señor. Incluso, fíjese lo que nos decía la primera lectura, el libro del Génesis. En la montaña yo voy a alejarme de lo que hay en el mundo. ¿Para qué? Para encontrarme con Dios. Pero en la montaña, ¿qué hago? Le voy a ofrecer un sacrificio al Señor. ¿Y cuál es ese sacrificio? Bueno, primero, dejando lo que tengo allá abajo, ¿no? Sacrificio de caminar, ¿no? Y hablo de caminar físicamente, eso es un sacrificio. Pero el sacrificio de dar lo que tanto ama, lo que tanto tiene, lo que tanto anhela. Como por ejemplo, ¿verdad?, Abraham, que Dios lo puso, ¿verdad?, en una prueba. Dame a tu hijo, ofrécemelo en sacrificio. Y pues Abraham, un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre de fe, pues tiene que, si Dios es el que se lo está pidiendo, Abraham se lo da. Esas son las cosas que nosotros debemos hacer en la montaña. ¿Cuál es la montaña? Nuestra casa de oración, la iglesia. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es tu lugar de encuentro? ¿Cuál es tu lugar de oración? Cuando te apartas de tu casa, cuando te apartas de las cosas del mundo. Ahí, querido hermano y hermana, es donde podemos descubrir o donde vamos a ver la transfiguración del Señor. ¿Y qué es la transfiguración? Bueno, que el estar bien en la presencia de Dios nos va a permitir reflejar, ¿verdad?, un rostro alegre, un rostro radiante, que me siento bien porque estoy en la presencia de Dios. Yo creo que nos pasa muchas veces a nosotros, cuando hemos salido de la Eucaristía, de la oración, y cuando nos hemos sentido a gusto, agradados, ¿verdad?, cuando hemos sentido una paz interior. Mucha gente no ha notado eso. Normalmente la gente nota o cuando estamos felices, cuando estamos bien, o cuando estamos tristes, cuando estamos preocupados. ¿No? Yo humanamente cuando me preocupo, a veces me cuesta quizás disimular esas cosas. Y siempre hay alguien que me dice, padre, ¿usted tiene algo? Padre, ¿qué tiene? O nada más el hecho de que usted tenga algún malestar, ¿verdad? La gente lo nota. Y la cuestión no es que la gente lo note. La cosa es que usted en su corazón pueda sentir paz. ¿Y cómo va a sentir paz? Vuelvo a lo que el Señor, ¿verdad?, nos viene enseñando desde el pasado miércoles de ceniza, desde el pasado primer domingo de la Cuaresma. Dice el Señor, ¿verdad?, en el desierto,
¿sí? Vence las tentaciones, elige la forma correcta de vivir. Y hoy, cuando el Señor ha hecho ayuno, oración, caridad, cuando el Señor ha vivido un desierto de 40 días, ¿verdad? El Señor va al monte a orar y se lleva a sus discípulos. Los discípulos no habían hecho ni ayuno, ni oración, ni caridad. Y por eso, ¿verdad? Lo que dicen, lo dicen asustados. Entonces, queridos hermanos, ¿cuál es la invitación del Evangelio en el día de hoy? A que nosotros podamos ver esa transfiguración. ¿Cómo ver la transfiguración? Pues con lo que ya nos ha venido ayudando estos primeros días de Cuaresma. Padre, ¿y yo que no he hecho nada? ¿Yo que no he tenido tiempo? Pues el tiempo sí lo has tenido, pero a lo mejor no lo has organizado, no lo has preparado. Pero todavía estamos en la oportunidad de poder encontrar y descubrir, ¿verdad?, el amor de Dios, precisamente en estos gestos muy concretos de la liturgia. ¿Cuándo vas a subir al monte a orar? Ya lo hiciste. Y cuando vas a subir al monte, digo, ¿cuándo te vas a apartar por unos momentos de las cosas que hay en tu casa para orar? Padre, yo tengo la iglesia muy lejos, pero ocupa un lugar en tu casa. Dispone un lugar en tu casa, tu habitación. Tu habitación debe ser un lugar sagrado, ¿verdad? Un lugar limpio, un lugar puro, un lugar tranquilo. La habitación no es solamente pues, para dormir, para ver televisión, para entretenerme, para descansar, ¿no? Para encerrarme. La habitación muchas veces es para todo, a veces menos para orar. Y ahí puede ser tu monte, sin dejar de ir a la iglesia, sin dejar la misa. La oración, queridos hermanos, debe ocupar un lugar sagrado. Como dice aquí el Evangelio, un lugar alto. Y un lugar alto es un sinónimo de un lugar digno, un lugar puro para eso. Y por eso hoy el Señor, ¿verdad?, nos enseñó, ¿verdad?, cómo cuando estaban en la montaña, su rostro se transfiguró. ¿Cómo se transfigura un rostro? ¿Qué es transfigurarse un rostro? Es un rostro radiante, un rostro que refleja tranquilidad, un rostro que refleja la presencia de Dios. Y eso lo puedes lograr tú cuando oras. Usted puede lograr muchas cosas cuando haces oración y puedes reflejar en otro que está afligido la presencia de Dios. Eso fue lo que hizo Jesús con sus discípulos. Quizá no sentían nada, pues vamos a ir para donde Él vaya. Pero cuando vieron, ¿verdad?, que Jesús tenía otro aspecto, que su rostro resplandecía, los discípulos se asustaron, pero se dieron cuenta que era algo divino y que lo que pudieron haber, lo que vieron, solamente lo reflejó el hablar con Dios. Entonces, ¿qué es un corazón o un rostro radiante? ¿Verdad? ¿Qué es un rostro transfigurado? Es que aunque hayan adversidades, aunque yo sepa lo que me va a pasar, porque Jesús sabía lo que le iba a pasar, porque al final dijo Jesús a sus discípulos, ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar entre los muertos. Ya sabía Jesús, y Jesús no se asustó, no se preocupó, sino que al contrario, en la transfiguración, en la montaña, en el lugar de encuentro con Dios, Dios le ayudó a tener un corazón tranquilo, a estar en paz, sabiendo lo que podía venir. Así nosotros sabemos lo que podemos vivir. Sabemos, ¿verdad?, las cruces que tenemos que llevar cada uno. Sabemos las circunstancias de la vida que nos afligen. Bueno, esas circunstancias, Dios quiere que cuando nos encontremos en la montaña con Él para orar, podamos entonces
escuchar respuestas de Jesús, escuchar respuestas de Dios y estar tranquilos porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí has de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, delante de las dudas, a las incertezas, a los miedos que marcan nuestra vida cotidiana, la vida del mundo, invocamos de Dios esa luz que sobre la montaña iluminó el rostro de Cristo y reconfortó a los discípulos. Oremos diciendo con fe: muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la Iglesia, para que impulsada por las palabras y gestos del Papa Francisco, sea como una luz en la montaña para esta humanidad desorientada por profundos cambios y herida por el pecado, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por los cristianos que en muchas partes del mundo dan testimonio de Cristo, aún a costa de sus vidas, para que su sufrimiento y sangre, como los de Jesús, sean semilla fecunda de redención para toda la humanidad, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por las personas que están marcadas de manera especial por el dolor de la enfermedad, la pobreza, para que encuentren luz y consuelo en la fe y caridad fraterna, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por las comunidades cristianas y por nuestras familias, para que sean lugares de reconciliación, donde la compasión y el perdón sean más fuertes que el resentimiento y cualquier motivo de división, oremos al Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios de misericordia, que en la transfiguración de tu Hijo hiciste vislumbrar a los discípulos la luz más allá de las tinieblas del Calvario, ilumínanos y consuélanos también en las tinieblas que a menudo envuelven nuestro camino. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Presentamos ante el altar de Dios el pan y el vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y que se transfigurará en nosotros para que podamos llevar un rostro radiante, porque hemos estado en la presencia de Dios. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes
le sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio con el cual iniciamos solemnemente el tiempo de Cuaresma, para que por la práctica de la penitencia y de las obras de caridad podamos reprimir nuestras pasiones desordenadas y limpios de pecado merezcamos celebrar con fervor el misterio de la pasión de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte y aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo
que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco y con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los demás obispos. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie, guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Quiero invitarles, queridos hermanos, a que repitan esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio le damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos.
Damos gracias a Dios por esta nueva Cuaresma, por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. El auxilio de estos sacramentos que hemos recibido, Señor, haga que nuestros ayunos te sean agradables y nos sirva de medicina por Jesucristo nuestro Señor. Derrama benignamente, oh Dios, el espíritu de profundo arrepentimiento sobre quienes se inclinan ante tu majestad. Haz que merezcan conseguir los premios que en tu misericordia prometiste de nuevo a quienes hacen penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Con la alegría de ser hijos de Dios y de llevar un camino cuaresmal, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amparadme y llevadme a la patria celestial. Amparadme y llevadme a la patria celestial. Dios les bendiga.